Juan capítulo 10 del 22 al 30. Escribe así Juan: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Hasta aquí la lectura, y Eric nos va a dar la predicación bíblica. En primer lugar, daros la bienvenida a todos. Estamos muy contentos que podáis estar aquí con nosotros. ¿Están un poco nerviosos? ¿Serios? No, algunos sonríen, ¿eh? Buenas noticias. Pero insisto en que estamos muy contentos de que ya seáis miembros de esta iglesia o nos visitéis en el día de hoy, estéis aquí con nosotros para celebrar este momento. Mirad, acabo de darme cuenta que este púlpito cojea un poco, entonces lo voy a hacer ya, porque si no voy a estar todo el rato así un poco, no nervioso, pero enfadado. Mucho mejor, mucho mejor. Mirad, hemos leído un pasaje en el capítulo 10 de Juan, donde se nos introduce, donde se nos hace ver una cuestión muy importante para todas nuestras vidas, que es saber a quién estamos siguiendo. Hoy en día, especialmente con el auge de las redes sociales, la palabra seguir se ha puesto muy de moda, ¿verdad? Si ahora os pregunto, bueno, los que ya tenéis un poco menos de pelo o sois un poco más mayores, quizá no lo tenéis tan claro, pero si yo te pregunto, ¿a quién sigues? Pues quizá me dices, no sé, 20.000 cosas diferentes, ¿no? Tenemos pues, en Instagram, tenemos TikTok, tenemos Facebook, tenemos un montón de redes donde unas personas deciden seguir a otras. Esto no es nuevo, obviamente, ya de hace años, pues antes te decían, oye, ¿tú a qué equipo de fútbol sigues? O tú, ¿qué serie estás siguiendo? Lo que vemos es que como seres humanos tenemos una tendencia natural a seguir a algo o a alguien, ¿verdad? Me gustaría que en esta mañana te preguntes ¿a quién sigues tú? Y os lo voy a preguntar a vosotros, ya os aviso, que no os pille de sorpresa, ¿a quién seguís vosotros también? Como decimos, es un domingo muy especial porque estamos celebrando como iglesia que 6 personas han decidido seguir a Jesús. Y nosotros como iglesia consideramos que esta es la decisión más importante que una persona puede tomar en su vida. Más importante que con quién te casas, más importante que el coche que te compras, más importante de dónde vives. Lo más importante que todos tenemos que escoger es a quién seguimos. Como decía, os animo a que busquéis en vuestras Biblias Juan capítulo 10. Si no tienes Biblia, no te preocupes, tú escucha. Y si quieres una Biblia, luego la pides fuera y te la regalamos, de verdad. Así que no te vayas aquí sin una Biblia en caso que te interese. Pero como decimos, Juan capítulo 10, versículos del 22 al 30, nos hacen reflexionar sobre a quién seguimos. Os explico un poco qué rodea este pasaje o qué estaba pasando en esos momentos. Jesús se encuentra ya hacia los últimos meses de su vida
o de su ministerio terrenal. Quedan esos pocos meses para que llegue esa Pascua donde Él muere y resucita. Y como ya lleva unos años predicando por Israel, haciendo milagros, haciendo pues, cosas muy revolucionarias, Jesús ha ido llamando la atención pues, de la gente que le rodea, de la gente de esa época. Y habían un grupo de personas que en ese momento sería como la élite religiosa de esa época, como los más importantes a nivel social, que no estaban muy contentos con Jesús, porque las cosas que decía y hacía eran muy impresionantes por un lado, pero por otro lado eran como muy revolucionarias, o sea, no cuadraba con su forma de pensar y ver la vida. En el mismo capítulo 10 de Juan vemos que Jesús, a esta élite religiosa, a los más importantes, les ha llamado ladrones, salteadores, les ha llamado interesados, les ha llamado de todo, pero con amor, ¿Y qué pasa? Pues que estas personas, obviamente, pues siguen todavía un poco ofendidos, por decirlo de alguna manera, todavía están resentidos con Jesús. Y vamos a ver en el primer punto, si hay puntos no los pongáis porque los he cambiado un poco, ¿vale? En el primer punto vamos a ver cómo estos enemigos de Jesús están o siguen negando la evidencia. Los versículos de Juan 10, del 22 al 26, vemos cómo estos enemigos siguen negando la evidencia. Dice el versículo 22, llegó entonces la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo, en el pórtico de Salomón. Antes de meternos de lleno en este punto, nos fijamos en un detalle que quizá nos puede parecer tonto o irrelevante, ¿no? Porque aquí nos habla de la fiesta del invierno. Y el autor de este evangelio está en esta corta frase haciendo referencia a 5 datos históricos. A ver si me podéis ayudar. ¿Qué ha mencionado el autor que sea así histórico? Habla de una celebración. ¿Qué celebración? La fiesta de la dedicación. Habla de una ciudad, Jerusalén. Habla de una época del año, invierno. Habla de un edificio, el templo, y de un lugar concreto de ese edificio, el pórtico. Oye, ¿estáis atentos? Qué bien, qué gusto. En medio de todos estos datos históricos vemos que se mueve una persona, que es la persona de Jesús. Y lo que quiero decir con esto es que la fe cristiana, la fe que estas personas que se quieren bautizar en esta mañana están profesando, es una fe basada en hechos históricos verdaderos, que suceden en el espacio y en el tiempo. Y es una fe que, sin estos hechos históricos que encontramos en la Biblia, no sería, no existiría. Es una fe que sin estos datos, sin estos espacios, sin estas personas, sin estas cosas, nuestra fe cristiana sería completamente falsa. Por tanto, vosotros que os bautizáis y el resto de personas que ya lo hemos hecho, no estamos aquí porque el cristianismo nos haga sentir bien o porque nos sirva como un chupete emocional ante el miedo a la muerte. No estamos aquí porque, mira, nos gusta estar en comunidad y eso nos ayuda en nuestra vida. La fe cristiana está basada en evidencias históricas, evidencias que podemos estudiar, sopesar, contrastar y reflexionar. Por tanto, si estás en esta mañana aquí y no compartes nuestra fe, te animo a que investigues de forma rigurosa lo que el cristianismo dice. A que no pienses que estamos aquí, ¿no?, por sentirnos bien y acompañados, sino que investigues si lo que dice la Biblia es verdad o no. Porque si no es verdad, estamos haciendo el tonto, estamos perdiendo el tiempo, mejor nos vamos y bajamos la persiana. Así que te animo a que investigues, que seas escéptico, que seas riguroso y que veas si realmente lo que la Biblia dice es verdad.
Dicho esto, nos metemos en el primer punto, donde vemos que los enemigos de Jesús niegan la evidencia. Versículo 24. Entonces lo rodearon los judíos y le decían: ¿hasta cuándo tienes en suspenso nuestra alma? Dinos claramente si tú eres el Cristo. Como decíamos, Jesús ya llevaba tiempo predicando y haciendo milagros inexplicables, desde una perspectiva humana, claro. Y aunque los fariseos eran los enemigos de Jesús, no les gustaba nada, lo odiaban a muerte, no podían negar las obras que estaba haciendo. O sea, ahí había algo que no les cuadraba, porque no me gusta lo que dice, pero no puedo negar lo que hace. Entonces, los fariseos estaban ahí como: bueno, dinos claramente si tú eres el Cristo. Dinos si tú eres el Mesías. ¿Qué es esto del Cristo o el Mesías? Porque, bueno, los que llevamos toda la vida en la iglesia, pues ya lo conocemos, ¿no? Pero el Cristo o el Mesías significaba como el ungido de Dios. En el Antiguo Testamento, en la parte primera de la Biblia, las Escrituras van hablando de una persona que en algún momento vendría al pueblo de Israel y que salvaría al pueblo y que instauraría el reino de Dios. ¿Y qué pasó con el tiempo? Pues que los judíos, en esa mezcla que los seres humanos muchas veces hacemos de lo que Dios nos ha dicho y lo que nosotros queremos, pues fueron amasando ahí una idea de un Mesías que iba a venir, pero era como un líder político, un revolucionario, un jefe militar que iba a venir, se iba a cargar a todos sus enemigos y iba a poner a Israel como en lo alto del mundo. Esa es la idea que los judíos tenían en mente. Por eso aquí le están preguntando: dinos si tú eres el Cristo, ¿no? Porque quieren saber, dinos si tú eres el que nos va a liberar por fin de la opresión de Roma, si te vas a cargar al César y nos vas a dejar vivir aquí tranquilos según lo que nosotros queremos. Dinos si eres el Cristo. Claro, Jesús les responde, no se queda callado y les dice: os lo dije y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Jesús les dice claramente: oye, ya lo he dicho, ya he hecho muchas cosas, ya he hablado mucho y aún así no lo creéis. No lo creéis. Seguramente estaban buscando que Jesús dijera algo ya lo más escandaloso posible como para tener la excusa para matarlo, ¿verdad? Pero Jesús recurre a sus propias obras y dice: las obras que yo he hecho dan testimonio de mí. Lo que yo hago, si no está Dios conmigo, no tiene ningún sentido. Jesús hasta esa época pues ya había sanado a ciegos, había curado a paralíticos, había multiplicado panes y peces, incluso había resucitado a personas muertas. Y los fariseos lo sabían y no lo podían negar porque las veían, sabían que habían estado ciegos, sabían que ahora ya no lo estaban, tenían las evidencias, pero aún así no querían reconocer que Jesús era el Mesías. ¿Por qué no lo querían reconocer? Porque no les cuadraba con su idea. Porque ellos habían hecho su idea, ¿no?, de que el Mesías vendría a liberarlos de Roma, etcétera, etcétera. Y como Jesús no parecía estar haciendo eso, pues ya lo desecharon. Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Desgraciadamente lo mismo sigue pasando hoy con millones y millones de personas. Porque muchos todavía siguen negando la evidencia de que Jesús realmente era quien decía ser. Se pueden poner muchas excusas muy variadas, pero la misma frialdad que tenían estos fariseos sigue existiendo hoy en el corazón de millones de personas. La negación de lo que es evidente sigue en esos corazones. ¿Y por qué siguen rechazando a Jesús? Pues porque sigue sin cuadrar con las expectativas
de la gente. Por ejemplo, pues algunos dirán, no, Dios no existe y ya está. Entonces, pues Jesús no puede ser Dios porque Dios no existe. Otros piensan, no, algo hay. Quizá llámale Dios, llámale fuerza, llámale energía, pero algo hay. Pero si algo hay, tiene que ser de esta manera que yo pienso. Tiene que ser así, así, así. Si no es así, 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 entonces ya no existe, ¿verdad? Muchos siguen pensando de esa manera. Quizá este es tu caso. Si este es tu caso, me gustaría preguntarte, ¿es posible que tu visión de Dios y tus expectativas te estén impidiendo reconocer la evidencia de la identidad de Jesús? ¿Te has preguntado alguna vez qué consecuencias tendría para tu vida el hecho de que Jesús realmente fuera quien decía ser? Estas personas que se bautizan hoy, que quizás están un poco nerviosas todavía, no lo hacen con una fe ciega, no lo hacen porque yo me siento súper bien en la iglesia y me quiero bautizar, no lo hacen por emoción ni por sentimientos. Ellas y ellos se bautizan porque han llegado a la conclusión de que Jesús realmente es quien dice ser. El Mesías, Jesús es Dios mismo hecho hombre y Él verdaderamente murió en una cruz y resucitó al tercer día. Así que creas o no creas en Jesús, sea por tradición, sea por lo que sea, te animo a que investigues y descubras quién es Jesús verdaderamente. Muy bien, ya hemos visto entonces en estos pasajes a los que niegan la evidencia. Pero ahora vemos lo que Jesús dice sobre los que sí que le reconocen. Escuchando y siguiendo a Jesús. Versículo 27. Y si os quedáis con un versículo en esta mañana, que sea este. Y es muy corto, seguro que os lo podéis aprender de memoria. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En estas pocas palabras hay como muchísima teología y no nos vamos a meter en toda ella, no os preocupéis. Pero ahora me gustaría dirigirme especialmente a vosotros, a los que os vais a bautizar. Ahora, el resto podéis escuchar, no hace falta que os vayáis y quizá algo sirve. Pero sobre todo os voy a hablar a vosotros. Me gustaría que os queden dos palabras grabadas en la mente. Escuchar y seguir. ¿Cuál? Escuchar y seguir. Muy bien. Me habéis escuchado. Muy bien. Estas dos palabras me hubiera encantado haberlas entendido hace muchos años cuando me bauticé, porque las sabía, sabía muchas cosas de la Biblia, sabía lo que se suponía que un cristiano tenía que hacer. Pero cuando me bauticé, las sabía, pero no las entendía. O sí, sabía muchas cosas, pero a la hora de ponerlo en práctica no fui tan correcto. Entonces, me gustaría que os puedan quedar claras estas dos palabras, escuchar y seguir, para que no perdáis el tiempo como yo hice. Jesús acaba de decir a las personas, vosotros, o a los fariseos, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Y ahora les dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Vamos a ver la relación que hay entre Jesús y entre los que le siguen. En los tiempos de Jesús era muy habitual que varios pastores compartieran lo que es un lugar para guardar a las ovejas por la noche. ¿Sabéis lo que es el redil? Aquí no tenemos cara mucho de ser de campo, ¿verdad? No veo mucho. Pero yo creo que esto lo entendemos. El redil era donde los pastores metían a las ovejas por la noche y así estaban protegidas. ¿Qué pasaba? Que en muchos casos no había, cada pastor tenía su redil, sino que había uno grande donde metían a varios rebaños de ovejas. Entonces, por la mañana venía el pastor y ¿qué hacía? Pues llamaba a sus ovejas, ¡Ramona! Y Ramona venía, o Pepita, y venía Pepita, supongo que en su idioma, ¿no?
Pero las ovejas, entonces, oían a su pastor y pues se iban con él, le seguían. Ahora, si venía otro pastor y las llamaba por su nombre, ¿qué hacían las ovejas? Pues no hacían nada. No hacían nada porque sabían que ese no era su pastor. Los que son de Jesús escuchan su voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El verbo que aquí usa Juan para hablar de oír tiene la connotación de prestar atención o de escuchar atentamente. A mí me pasa, yo no sé si a ti te pasa muchas veces que oyes pero no escuchas. Los que tenéis pareja, estoy seguro que os ha pasado. Te dicen, oye, cariño, ¿quieres el café con leche tal y cual? Sí. O te lo ponen, oye, ¿por qué me has puesto leche? Pues si te lo he dicho. Pues no te he escuchado. A veces oímos, ¿no? Y vamos respondiendo, pero no escuchamos, no prestamos atención. En cambio aquí dice, mis ovejas oyen mi voz, pero oyen en el sentido de están atentas, están pendientes de lo que digo, lo intentan entender y lo intentan hacer. Y los que os bautizáis en esta mañana, en cierto sentido, ya habéis escuchado la voz de Dios, ya habéis escuchado la voz de Jesús y su llamado a seguirle. Y en parte por eso estáis haciendo lo que estáis haciendo en esta mañana, ¿verdad? Pero es interesante notar que el verbo que Jesús usa está en tiempo presente. No dice Jesús, mis ovejas oyeron mi voz y me siguen, sino que dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No puedes seguir a Jesús si no oyes su voz. No puedes seguir a Jesús si no prestas atención continua a lo que Él tiene que decirte. Por supuesto, que nadie se asuste. Aquí no estamos hablando de voces internas. Estas personas que están aquí no se bautizan porque internamente han oído una voz que le ha dicho bautízate. No es eso. Que nadie se asuste. Entonces, ¿a qué nos referimos con oír la voz de Jesús? ¿Dónde podemos escuchar a Jesús y prestarle atención? No digáis nada. ¿Dónde podemos escuchar a Jesús y prestarle atención? En la Biblia, muy bien. Bueno, esta es una, pero hay muchas tapas diferentes, pero lo de dentro es lo mismo. Las palabras de Jesús las podemos encontrar en los 4 evangelios, pero cuando hablamos de escuchar la voz de Dios, estamos pensando desde Génesis 1:1, el principio de la Biblia, hasta Apocalipsis 22:21, final de la Biblia. Escuchar la voz de Jesús significa escuchar toda su palabra. Toda la Biblia es la palabra de Dios y por tanto toda la Biblia es la voz de Jesús. Así que si queremos seguir a Jesús, tenemos que escuchar la voz de Jesús. Alguien que dice ser seguidor de Jesús, pero no tiene una relación constante y una relación fluida con la Biblia, se está contradiciendo. Es como que dice el que dice, yo soy del Barça y para mí es lo más importante, y luego se pone la camiseta del Madrid. ¿Qué sentido tiene eso? Ninguno, ¿verdad? Me encanta la playa, y no vas ningún día del año. No tiene sentido, ¿verdad? El que dice que sigue a Jesús, pero no tiene una relación con su palabra, se está contradiciendo. Escuchar y seguir. A los que os bautizáis os digo que en cierto sentido vuestra vida depende de vuestra relación con la Biblia. Si estudiar la palabra de Dios, la voz de Jesús, no es una prioridad en tu vida, entonces esto del bautismo es una pantomima, es un teatrillo que no tiene sentido. Y ahora os diría que os animo a estudiar la Biblia, a esforzaros. Pero cuando dices te animo a, es como que es muy opcional, ¿no? Te animo a que vayas a hacer deporte. Bueno, sí, ya lo haré cuando pueda. No quiero que quede así. Escuchar la voz de Jesús diariamente es cuestión de vida o muerte.
Escuchar la voz de Jesús es más necesario que comer o dormir. Es más importante que estudiar o hacer ejercicio. Es más útil que ver la tele o que salir a pasear. Es necesario que los que dicen ser seguidores de Cristo escuchen su voz constantemente. Ahora, no se trata solo de escuchar, ¿no? Porque yo puedo escuchar mucho, puedo leer mucho la Biblia, pero si luego no lo pongo en práctica, ¿de qué sirve eso? Pues de nada, obviamente. Hay varios pasajes en la Biblia que nos llevan a pensar de esta manera. Por ejemplo, Jesús dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Luego el mismo apóstol en una carta dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. Luego dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Seguir a Jesús significa obedecerle, poner en práctica lo que él nos dice en su palabra. Así que si te estás bautizando, esta mañana te estás comprometiendo públicamente ante todos los que estamos aquí delante a vivir como Jesús te dice. Con el bautismo estás diciendo que tú ya no eres quien manda en tu propia vida, sino que Jesús es quien va al volante de tu vida. Él es quien tiene la máxima autoridad para decidir cada detalle de tu vida. Con el bautismo estás diciendo que tu forma de hablar, tu forma de vestir, tus estudios, tu trabajo, tu dinero, tu tiempo y toda tu vida se rige por la voz de Jesús. No por lo que diga una iglesia, no por lo que diga un pastor, no por lo que diga alguien que dice saber mucho, sino por lo que dice la Biblia. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Escuchar y seguir a Jesús, ese es el resumen de la vida cristiana. Y aunque ahora me he estado dirigiendo especialmente a los que se bautizan, valdría la pena que todos aquellos que nos hemos bautizado nos hagamos esta pregunta. ¿Estoy escuchando y siguiendo a Jesús? ¿Estás tú en una relación viva y constante con la palabra de Dios? ¿Estás no solo leyendo la Biblia, sino poniendo en práctica lo que lees en ella? Dejo que lo pienses. Pasamos al último punto, porque vemos que lo que Jesús pide es muy exagerado, ¿verdad? Es muy grande. Es como, me estás pidiendo que se siga, pase lo que pase, cueste lo que cueste, ¿verdad? O sea, las demandas de Jesús son exageradas. Y si cualquier persona ahora te viene y te dice, oye, sígueme, haz todo lo que yo digo, vive para mí, ¿qué diríamos? Oye, ¿quién te crees que eres, no? A la cuestión es, ¿quién creía Jesús que era? ¿No? Y la pregunta que podemos hacer, ¿vale la pena seguir a Jesús? Porque eso es lo que tenéis que pensar vosotros. ¿Vale la pena seguir a Jesús? Versículos 28 al 30, dice Jesús. 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y después dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es mayor que todas las cosas y nadie puede arrebatarlo de la mano del Padre. Yo y el Padre uno somos. Aquí vemos también lo que Jesús ofrece. Vida eterna y seguridad absoluta. Ahora, quizá esto de la vida eterna te suena como a muy antiguo, ¿no? Los pueblos así antiguos que estaban en búsqueda de la vida eterna, que buscaban el elixir que les diera vida o que les mantuviera por toda la eternidad, cosas de este estilo, ¿no? Quizá te suena un poco rancio incluso. Y la mayoría de religiones de alguna u otra manera ofrecen vida eterna, ¿no?
sea a través de la reencarnación, o sea en un paraíso con muchas cosas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo distintivo en lo que Jesús ofrece? En el caso de Jesús, esta vida eterna tiene algo muy especial. Y es que la vida eterna a la que Jesús nos invita es la relación más profunda y más pura de la historia. La vida eterna que Jesús nos ofrece consiste en participar del amor que existe en la misma esencia de Dios, el amor que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A pesar de nuestra imperfección, a pesar de que en algún momento todos hemos sido como esos fariseos que leíamos al principio, por la gracia de Dios estamos invitados a disfrutar de tener una relación de perfecta paz y comunión con el Dios que ha creado el universo y con el Dios que te ama mucho más de lo que te puedes llegar a imaginar. Unos versículos antes, en este mismo capítulo 10 de Juan, en el versículo 15, dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Jesús conoce a sus ovejas. Jesús te conoce. No es que sepa quién eres, no es que sepa dónde vives ni esas cosas. Jesús te conoce en el sentido de que Jesús te ama como ama a su Padre. La vida eterna que Jesús te ofrece es una relación personal donde eres amado de la misma forma en como Dios se ama a sí mismo. Igual que el Padre y el Hijo se conocen, así también conocen y aman a los suyos, aquellos que escuchan y que siguen a Jesús. Y quizá te sientes que tú no encajas en esta relación, ¿no? Porque miras a tu propia vida, te das cuenta que no tiene sentido que alguien tan imperfecto como nosotros esté invitado a estar en una relación con un Dios santo y perfecto. Es como si a mí ahora me ponen en la lista de los 50 hombres más guapos del mundo o de los 100 hombres más ricos de la historia. ¿Qué hace ahí? Estás por error, ¿verdad? Y si te sientes de esa manera, con estar invitado a estar en una relación con Dios, te diría que tienes razón, que tú y yo no pintamos nada en una relación con un Dios santo y perfecto, y que porque somos imperfectos, porque somos pecadores, estamos separados de Dios eternamente. Sin embargo, Dios hizo algo maravilloso y tremendo para que tú pudieras disfrutar de esta relación con Él. Versículo 11 del capítulo 10 también dice Jesús: yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas, por las ovejas. Jesús dio su vida por ti, absorbiendo toda tu culpa, recibiendo todo el castigo que merecían tus pecados, para que tú ahora puedas ser libre y puedas vivir una vida eterna con Dios, con un Dios que te conoce y con un Dios que te ama sin comparación. Esto es lo que han entendido las personas que se quieren bautizar, que Jesús murió en una cruz tomando toda su culpa y condena porque quería vivir una vida eterna junto a ellos. 3 días después de morir en la cruz, Jesús resucitó como muestra de que Dios aceptó su sacrificio por el perdón de tus pecados y como garantía de que todos los que escuchan y siguen a Jesús un día resucitarán y disfrutarán de una relación de amor perfecto con Dios. Vale la pena seguir al que entregó su vida por ti para que vivas una eternidad junto a Él. Y te animo que en esta mañana pienses si vale la pena seguir a Jesús. Voy a pedir a Eduardo Bracier que pueda pasar, que pueda orar por el acto que estamos a punto de hacer. Ya llega el momento, ya estáis más tranquilos, ¿eh? Yo no sé si es que os he aburrido mucho o lo que sea, pero veo que estáis más relajados y me alegro. Entonces voy a pedir a Eduardo que pueda orar en estos momentos. Yo me voy a ir preparando.
Pues después de haber escuchado una predicación tan clara, vamos a orar. Orar significa presentarnos delante del Señor y entonces explicarle cosas, explicar cómo estamos sintiendo, explicarle nuestros miedos y nuestras esperanzas. Es un día tan importante para vosotros, pero también para la Iglesia. Entonces, en un sentido, todos los miembros de la Iglesia pasamos por las aguas otra vez, juntamente con vosotros. Vamos entonces a orar y en este sentido dedicarnos al Señor. Vamos a orar. Padre, cuántas gracias te damos porque nuestro Salvador dijo que conoce a sus ovejas y que da su vida por ellas. Y gracias, oh Señor, porque en tu misericordia, en tu grandeza, desde la eternidad nos has conocido. Y tú has sabido de esta reunión de esta mañana. Y por lo tanto, Señor, estamos delante de ti para expresarte nuestra gratitud por todo lo que eres y todo lo que has hecho a favor nuestro. Y a la vez queremos dedicarnos de nuevo a ti, puesto que nuestro Salvador dio su vida por nosotros. También queremos contestar, Señor, queremos dar nuestras vidas a ti y vivir por ti. Señor, quisiéramos orar por las 6 personas que se van a bautizar esta mañana. Gracias por lo que has hecho en sus vidas. Y Señor, pedimos tu bendición en una forma muy especial. Haz, oh Señor, que día tras día pueden ir escuchándote y pueden ir obedeciéndote, pueden ir siguiéndote. Bendíceles en sus casas, bendíceles en sus estudios y en sus trabajos. Señor, haz que con este acto de obediencia hoy sea también un paso más en su seguirte a ti. Ayúdales, oh Señor, y ayúdanos, oh Señor, como iglesia, de ir apoyándoles en oración y en nuestro cariño, nuestro amor. Y haz, oh Señor, que pueden ir creciendo en ti día tras día y que pueden ir sirviéndote y que a través de ellos muchas personas más pueden llegar a conocerte y pueden crecer en su amor hacia ti. Por lo tanto, Señor, nos dedicamos con un profundo sentido de amor y gratitud en el nombre de Cristo. Amén.